señores miembros de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, distinguido ingeniero Félix Álvarez, autor del libro La problemática de la harina y aceite de pescado, que hoy tenemos la satisfacción que lo anuncie, distinguidos representantes de la actividad privada y pública del sector pesquero, distinguidos ingenieros, colegas públicos en general. En mi condición de presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera, es grato para mí darle la bienvenida en esta noche que iniciamos la celebración de la Semana de la Pesquería Peruana 2013. Como es tradicional, todos los años en el mes de junio, los capítulos de Ingeniería Pesquera del país celebramos la Semana de la Pesquería como un homenaje a los pescadores, como un homenaje a nuestro territorio, especialmente como un homenaje al mar peruano, tan rico en diversidad marina. Es así que el Colegio de Ingenieros, la tercera semana, es escogida ya de hace varios años para celebrar la Semana de Pesquería y no se cruce pues con las actividades que las facultades de pesquería de las diversas universidades del país celebran también ellos su semana de pesquería, por lo general la última semana de junio. Esta vez el capítulo de Ingeniería Pesquera ha querido celebrar la semana de pesquería hoy 19, mañana 20 y el viernes 21 de junio. En estas 3 semanas van a haber una serie de actividades relacionadas con lo que es la actividad pesquera y acuícola. El evento comenzó hoy día a las 10 de la mañana con una serie de conferencias en acuicultura, y esta noche ustedes tienen el programa. Luego de mis palabras vamos a tener la disertación del ingeniero Félix Álvarez Velarde presentando su libro La problemática de la harina, aceite y pescado, y a continuación vamos a tener una serie de conferencias breves sobre lo que es la pesquería artesanal. La FIUPAP, la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales de Perú, se hace presente para hacer una exposición sobre lo que es la pesca artesanal. Tenemos al señor José Cachique Díaz, que va a exponer sobre la pesca artesanal en la Amazonía. Luego el señor Claudio Collazos, Purizaca, un acuicultor de mucha experiencia en Sechura, que va a hablar sobre la maricultura, experiencia de los pescadores artesanales de Sechura. Y terminaremos con el señor César Sumaeta sobre la problemática de la pesca artesanal y propuesta de solución. El día de mañana, en este mismo ambiente, tenemos la presentación del libro Pesquería y Acuicultura en el Perú a cargo del ingeniero Fernando Clever Hidalgo e ingeniero Mario Rojas Delgado. Y a continuación 2 conferencias, una a cargo del ingeniero Henry Queiroz de ADEX con la conferencia Entorno Global, Retos y Oportunidades del Sector Pesquero Peruano, y seguidamente la conferencia de la economista Elena Conterno Martinelli, Situación Actual de la Industria Pesquera y Peruana. La economista Elena Conterno es actual presidenta de la Sociedad de Pesquería y fue hace poco ministra de la Producción. Y el día último, central digamos, es el viernes, y las actividades no van a ser aquí en Marconi, sino va a ser en la sede nacional en la avenida Arequipa. Ese día viernes tendremos la conferencia a cargo del ingeniero Carlos Castellano, Paz Presidente, con el tema Modernización de la Flota Pesquera Artesanal. Seguidamente la conferencia del ingeniero Walter Ramírez sobre aprovechamiento de la anchoveta para consumo humano directo, las alternativas que hay de aprovechar este recurso hidrobiológico. Y terminaremos con la conferencia del ingeniero Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción del Congreso de la República, con el tema Situación Actual de la Pesquería en el Perú. Debo indicar que para este evento hemos cumplido con cursar la invitación a la señora ministra de la Producción como al señor viceministro, pero ellos se han disculpado de no poder asistir a estos eventos. Bien, entonces, en nombre del capítulo de Ingeniería Pesquera, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, le doy la bienvenida a esta ceremonia inicial de la Semana de la Pesquería 2013 y dejo en el uso de la palabra al ingeniero Félix Álvarez. Muchas gracias. Mi agradecimiento al colegio, específicamente al capítulo de pesqueros, por esta cordial invitación en un
acontecimiento tan importante como es la Semana de la Ingeniería Pesquera, ¿no? Un sector de muchísima importancia para el Perú y que inclusive tendrá mucha mayor importancia cuando verdaderamente se enrumben caminos y se emprenda un proceso integral de desarrollo de nuestra pesquería y acuicultura, para lo cual nuestro país tiene un potencial gigantesco. Y estoy seguro que justamente esfuerzos como los que realiza el capítulo de pesqueros, como este, para crear conciencia, ¿no? y poder justamente lograr de que se corrijan, ¿no? políticas y se adopten las mejores para justamente lograr ese gran potencial pesquero y acuícola que tenemos, y que estoy seguro que lograremos con el trabajo de todos los que de alguna u otra manera estamos incursos en el sector pesquero y acuícola. Bueno, como se ha manifestado en la presentación, desde que egresé de la universidad me interesó mucho el sector pesquero. Soy ingeniero químico, pero me dediqué íntegramente a este sector porque vi su potencial y las grandes posibilidades que tiene un ingeniero para desarrollarse en este sector tan importante para nuestro país y para el mundo. Y en esta carrera, que ya van cerca de 40 años, pues siempre me interesó la investigación y tratar de aportar como ingeniero justamente en ir resolviendo los problemas que nos afligen y aportando con soluciones para el desarrollo de ello. Tengo varios libros publicados. Este es mi cuarto libro sobre la temática pesquera. Y he tocado un tema, ¿no?, que es muy controvertido, es muy problemático, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, donde ha habido expresiones, ¿no?, de que no deberíamos hacer ahí en el pescado, ¿no?, de pescado entero, ¿no?, sino solamente de residuos, ¿no? Se ha manifestado que una de las causas de desnutrición en el Perú es de que se haga ahí y aceite de pescado. Estamos, pues, es un tema muy problemático, y estamos hablando del sector más importante de la pesquería nacional, ¿no?, porque indudablemente que la industria de harina y aceite de pescado es la más importante dentro de nuestro sector pesquero, y es una de las más importantes del mundo. O sea, somos los primeros productores de harina y aceite de pescado, somos los primeros exportadores en este producto. Año 2012, las exportaciones de harina y aceite de pescado significaban cerca de 2.400 millones de dólares. Este sector, el sector pesquero en general y acuícola, es el segundo aportante en divisas al erario nacional, y ha desarrollado un clúster industrial muy importante ligado a ella, ¿no? Entonces, es un sector, pues, de mucha importancia, ¿no?, para nuestro país, y era necesario, ¿no?, con profundidad, con seriedad, analizar, ¿no?, esta temática relacionada con la harina y aceite de pescado, para ver qué conclusiones podríamos obtener, qué recomendaciones, cuál es el rumbo que deberíamos tomar en este sentido, ¿no? Entonces, he ahí la razón de este libro, ¿no?, que justamente va hacia la universidad con profundidad, con las mayores sólidas bases técnicas y científicas que tengamos a nuestro alcance sobre este tema. Siguiente. Bueno, ese es el libro.
bueno, quien desee profundizar más, ahí está en la entrada el libro, y también va a estar disponible, ¿no?, en el colegio, su venta, ¿no? Bueno, el capítulo 1 justamente lo destinamos a dilucidar los aspectos fundamentales sobre harina y aceite de pescado. El primer tema que tocamos es la desnutrición y la fabricación de harina de pescado. La fabricación de harina de pescado es causa de desnutrición en el Perú. Esto debido a que ustedes saben, porque por ejemplo en la red Obanes salió algunos ataques de un personaje del sur de Perú que manifestaba, y tiene como un eslogan, tiene inclusive una página web que se llama Defensa Marina, y que indicaba de que no debe hacerse harina de pescado porque una anchoveta que se vaya hacia harina es un pan menos para un niño desnutrido. O sea, lo ponía como causa, y así con eslogan así bastante fuertes, ¿no? La causa de desnutrición en el Perú, que se fabrica harina de pescado, y sobre todo en la desnutrición de nuestros niños. Entonces, hago un análisis sobre esa situación, recogiendo las experiencias más ricas que hay sobre las causas de la desnutrición en el Perú, ¿no? Y encontramos uno de los pioneros en investigar sobre esta causa fue Carlos Malpica Silva Santisteban, que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, sobre todo los que eran ya estudiantes o profesionales en la década de 60, en la década de 70, ¿no? Fue uno que, un ingeniero agrónomo, un distinguido ingeniero, miembro de nuestro colegio, fue senador de la República, estuvo ligado al sector pesquero, Tantaleando quiso contratar como a su asesor principal, ¿no?, porque conocía también el sector pesquero, y él sacó un libro fundamental, ¿no?, justamente sobre la desnutrición en el Perú, ¿no?, un clásico, ¿no? Pero después de él han venido otros que también han analizado desde diferentes puntos de vista la causa de la desnutrición en el Perú, y ninguno de ellos habla pues de que sea la harina de pescado una de las causas de la desnutrición en el Perú. Inclusive Carlos Malpica conocía mucho la cuestión de la problemática de la harina de pescado, ¿no?, y sacó un libro, ¿no?, Anchoveta y tiburones, ¿no?, y fue asesor de la Federación de Pescadores de Perú, ¿no? Fue un brillante, ¿no?, esto. Y en ningún momento en sus análisis, en sus planteamientos, planteó que se deje de fabricar harina de pescado, porque bueno, y también era un experto en nutrición, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el libro analizo profundamente el tema, cuáles son las causas de desnutrición y cuáles son los lineamientos que debemos tener en un programa de seguridad alimentaria, donde obviamente los productos pesqueros, los productos hidrobiológicos, deben cumplir un papel muy importante en un programa de seguridad alimentaria que, dicho sea de paso, no lo tenemos hasta el momento, ¿no? Pero no solamente los productos hidrobiológicos, ¿no?, también tenemos otros productos como la quinoa, ¿no?, para hablar de un producto emblemático en este momento, no solamente en el Perú, sino por las Naciones Unidas, ha declarado año de la quinoa, ¿no?, y más cosas, ¿no? Entonces tenemos toda una riqueza de productos de todo tipo que necesitamos para un programa de seguridad alimentaria, y entre ellos los productos hidrobiológicos deben cumplir un papel muy importante, ¿no? La harina de pescado se fabrica con especies de consumo humano directo. Claro, cuando uno escucha a este señor, y que tiene bastante sintonía, sobre todo en el sur, uno piensa de que lo que ha pasado es que antes, pues las mesas populares, nuestros niños consumían anchoveta, y ha venido esta industria tan desgraciada a quitar esa anchoveta para destinar, para fabricar harina de pescado, ¿no? Y si ustedes conocen muy bien la historia de nuestra pesquería,
saben de que por la década de 1930, 1940, cuál era el consumo de anchoveta para consumo humano directo. ¿No? Las especies de consumo humano directo, las especies hidrobiológicas, eran otras, ¿no? La anchoveta se consumía muy poco en ciertos puertos, ¿no? Como Huacho, por ejemplo, ¿no? Pero si calculamos cuál es el porcentaje de anchoveta se capturaba para consumo humano directo, pues no llegaban ni a... eran décimas, ¿no? de 1%, no llegaba muy lejos de 1%, ¿no? Entonces, la harina de pescado, el pescado entero recién se empieza a fabricar en el Perú a fines de la década de 40, ¿no? Las primeras fábricas, ¿no? Y justamente viendo algunos pioneros de esta industria, de que teníamos una biomasa de pelágicos pequeños como de anchoveta enorme, y que en el mundo ya la harina de pescado se empieza a producir, como ustedes saben, en el mundo a partir de fines de la década del siglo XIX, aproximadamente 1892, en los países nórdicos. ¿No? Se encuentra de que había también una gran cantidad de biomasa de pelágicos pequeños, claro, no tanto como en anchoveta, ¿no? Pero sí importantes volúmenes también de pelágicos pequeños que tampoco lo utilizaban para hacer, para el consumo humano directo, ¿no? Tenían otras especies para consumo humano directo. Entonces, y se dieron cuenta de las extraordinarias propiedades nutricionales que tiene la harina de pescado para alimentar a sus cerdos, ¿no? Empezó con alimentación de cerdos, pero luego rápidamente se fue propagando también para alimentación de aves, para alimentación de rumiantes, para alimentación de una serie de especies, con extraordinarios resultados, ¿no? Entonces se abre un mercado para este producto enorme en el mundo, ¿no? Toda la harina que se producía tenía su mercado, no necesitaba ni hacer marketing, nada, ¿no? Entonces los pioneros acá en el Perú encuentran esas posibilidades y entonces comienzan a explotar la anchoveta, ¿no? Y para producir harina y aceite de pescado, ¿no? Al comienzo con equipo, con maquinaria traía fundamentalmente de California, ¿no? Porque ahí tuvieron un problema con la salina californiana y había una gran cantidad de fábricas de harina de pescado en Estados Unidos. Se desarrolló la industria de harina y de aceite de pescado luego de que se empezó en Europa, ¿no? Muy cercanos, ambos de otros, ¿no? Y hubo un gran desarrollo. Y ante la crisis de California con la sardina, entonces se aprovechó esas circunstancias para traer equipos. Pero luego las posibilidades de desarrollo eran tantas que ya se empezaron a producir equipos en el Perú, ¿no? Y se desarrolla toda una industria conexa, lo que se llama ahora modernamente un clúster, ¿no? Alrededor de esta industria, ¿no? Y la ingeniería peruana tiene un campo de desarrollo ahí, ¿no? Porque ahí había que hacer diseño, había que hacer una serie de trabajos de ingeniería, ¿no? Y además trabajo para ingenieros peruanos, ¿no? Y ahí nace también la ingeniería pesquera. La ingeniería pesquera nace con el boom de desarrollo de la harina de aceite de pescado, porque se necesitaba ingenieros, se necesitaba investigación, tanto oceanográfica como en la transformación, ¿no? Y nos encontramos pues con una gran cantidad de ingenieros, no solamente pesqueros, sino ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, que aportaron para implementar, para innovar, para desarrollar industria. Hay un trabajo de una analista famosa, ¿no? Que es considerada una de las mejores analistas de desarrollo de la economía peruana,
Maytorp, que analiza este desarrollo y encuentra, se asombra, ¿no? Se asombra positivamente de ese gran desarrollo que obtiene la pesquería en el Perú alrededor de esta industria, ¿no? Es asombroso, es uno de los aportes más fuertes que ha tenido lo que podríamos llamar la burguesía peruana y la ingeniería peruana, ¿no? Y el Perú, que según los análisis del Banco Central de Reserva, tuvo serios problemas en la primera mitad de la década de 1950, teníamos una balanza en rojo, una balanza de pagos en rojo, una balanza comercial negativa, cambia de rumbo, y según esta analista y otros analistas económicos, fue gracias a este boom de harina de pescado. Entonces hay un aporte importante, interesante, de la harina de pescado. Y surge el Instituto de Mar de Perú en 1963, justo cuando el boom de la harina de pescado ya había tomado un fuerte impulso, ¿no? Y entonces hay un profesional que la vez pasada en Radio Nacional indicó que era una desgracia que Perú fuese primer productor de harina y aceite de pescado. Entonces, este señor no conoce pues la historia de nuestra pesquería, ¿no? Que justamente ha logrado, ¿no?, el asombro de muchos especialistas por el grado de desarrollo que se alcanzó, con algunos altibajos, ¿no? Porque en el Perú debimos desarrollar aún más tecnología, ¿no?, mucho antes que Chile, ¿no? Ese era uno de mis planteamientos, ¿no? Y en Pescaperú lo manifesté. Nosotros debimos tener una oficina de investigación y desarrollo de primera línea en el mundo, porque manejábamos más de 400, 500 millones de dólares anuales y solamente destinando 2%, hubiésemos podido constituir un equipo de investigadores multidisciplinarios para desarrollar tecnología, diversificar la producción y también ir viendo la cuestión de anchoveta para consumo humano directo, ¿no? Pero fatalmente no fue así. Pero aún así, con esos altibajos, sin embargo, hay que reconocer, ¿no?, si queremos ser objetivos, que estos aportes de la harina de pescado, ¿no?, de esta industria, ¿no? Pero es indudable, ¿no?, que nos hemos quedado atrasados en la cuestión de consumo humano directo, que no marchó a la par de la industria de la harina de pescado. Pero ese es otro tema que tocaré en otro momento, ¿no? Pero que sí voy a tocar es la harina de pescado. Entonces, pues, en el punto 1.2, la harina de pescado se empezó a producir con especies que no eran de consumo humano directo. Ahora, ¿qué es lo que pasa qué hay de verdad y demagogia en el uso de anchoveta para consumo humano directo? Todos estamos de acuerdo en que debemos ir destinando anchoveta para el consumo humano directo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque todos sabemos que en este momento alrededor del 90% de anchoveta que está capturando para el consumo humano directo termina en harina de pescado, ¿no? Entonces, y es que obviamente no existen las condiciones adecuadas para un buen desarrollo en principio, de consumo humano directo en general, y peor si se trata de anchoveta para consumo humano directo, porque la anchoveta es una de las especies más delicadas que existe. Entonces, tenemos que ser muy estrictos en la cadena de frío, en la manipulación, y una cadena de frío y de comercialización que vaya desde la extracción hasta el consumidor final, porque si no, bueno, en el libro analizo a profundidad cuáles son los obstáculos que existen para que la anchoveta verdaderamente se vaya destinando para consumo humano directo. Son múltiples,
¿no? Yo he hecho un análisis profundo, pero no solamente un análisis, sino yo he estado metido en eso, ¿no? Desde el año 1970 en Hilo hicimos esfuerzos muy importantes para ir destinando anchoveta para consumo humano directo. Más de 10 años antes que nazca ITP. Y desarrollamos productos que ITP os ha desarrollado después. Pero no tuvimos éxito, ¿no? Ni en el mercado interno ni en el mercado externo, por una serie de motivos que lo explico ahí en mi esto. Pero hicimos esfuerzos muy grandes, ¿no? Para destinar anchoveta para consumo humano directo, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que se han desarrollado una serie de proyectos y siguen desarrollando con financiamiento externo, con apoyo internacional. Pero todos esos proyectos, termina este proyecto, terminó el financiamiento y terminó el proyecto. O sea, no son sostenibles, porque hay serios obstáculos para lograr de que anchoveta se utilice para consumo humano directo, ¿no? Entonces, incluido para hacer conservas de anchoveta. Yo he tenido oportunidad de asesorar a una empresa en Hilo muy importante para desarrollar conservas de anchoveta, y tuvimos una de las mejores fábricas que existen en el Perú, tecnológicamente hablando, con sistema HACCP desde el diseño de la planta, porque yo soy experto en HACCP. Desde el diseño de la planta aplicamos HACCP, muy estricto, y con un producto de conservas de anchoveta de mucha calidad. Y la fábrica, luego que yo me vine a Lima, la fábrica cerrado. Había 2 fábricas de conservas en Hilo, ahora no hay ninguna, una de Jaidú y otra del Grupo Rodríguez. Las 2 no trabajan, y el Grupo Rodríguez, en la cual yo asesoré, pues que era una excelente planta, no trabaja, ¿no? Y producía una anchoveta en conserva de excelente calidad. Y el mercado de las conservas es un mercado muy difícil, con una rentabilidad bastante baja, ¿no? Entonces no ha podido competir, pues, ¿no? Y han cerrado. En Arequipa había 2 fábricas de conservas, ninguna de ellas existe. O sea, en todo el sur no existen fábricas de conservas, ¿no? Excepto en Tacna, que hay algunas fábricas pequeñas, pero más se dedican a otra cosa, ¿no? Mariscos de Chile, ¿no? Entre cosas. Entonces el tema es bastante difícil, ¿no? Entonces hay bastante demagogia. Bueno, en mi libro planteo, ¿no?, cuáles obstáculos hay y cómo debemos trabajar para ir venciendo esos obstáculos y para que se vaya destinando anchoveta para consumo humano directo. Pero eso para consumo humano directo, no lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Bueno. En el resto del mundo, la harina de aceite de pescado se fabrica solamente de residuos. Hay una mala concepción, inclusive de algunos profesionales, ¿no? Que fatalmente hay profesionales que son de escritorio y que nunca han trabajado en la industria, nunca han trabajado en la flota, ¿no? Hace poco, ¿no?, en el Congreso estábamos escuchando hablar de que prácticamente Perú es el único que fabrica harina de pescado, que los países europeos, Estados Unidos, China, no lo procesan harina de pescado, y bueno, hacen que Perú sea el que provea de harina de pescado, ¿no? Y eso es totalmente falso. Estados Unidos es un gran productor de harina de pescado, lo producen en base al menjare, que es una especie pelágica abundante en ciertas zonas, y ellos casi se autoabastecen, ¿no? Importan en algunas oportunidades de Perú, pero cantidades relativamente pequeñas, pero también exportan, son exportadores netos, ¿no? China es un importante productor de harina de pescado, está entre los 5 primeros productores de harina de pescado, pero sus necesidades de harina y de aceite, sobre todo de harina, ellos utilizan más harina, son enormes, porque justamente tienen la acuicultura más grande del mundo y así siguen desarrollando, ¿no?
anchoveta capturada para consumo humano directo que termina convertida en harina de pescado. Bueno, ya les he tocado ese tema. Contribución de harina y aceite de pescado en la nutrición humana. Ahí también, acá hay una falsa concepción, porque de harina de pescado se ataca, ¿no? Se dice de que, ¿cómo es posible, ¿no?, que pesquemos harina de pescado para alimentar cerdos y animales del extranjero, ¿no? Pero se olvidan de decir la frase completa, el análisis completo, ¿no?, que debe decir para alimentar animales que van a servir para alimentar a los seres humanos, porque el destino final es el ser humano. O sea, la harina de pescado y el aceite es parte de la cadena alimentaria del hombre, ¿no? Y ha contribuido, ¿no?, enormemente a que esa cadena alimentaria del hombre sea más productiva, ¿no? ¿Por qué la harina de pescado y el aceite, sobre todo, han alcanzado estos precios tan altos, ¿no?, que hace que muchos se desesperen por fabricar harina y aceite de pescado? ¿Por qué han alcanzado, no? ¿Son locos de afuera? ¿O es porque harina y aceite tienen extraordinarias propiedades nutricionales que hacen imprescindible para la crianza con tecnología de punta? La acuicultura, ustedes saben muy bien, es la producción de alimentos que tiene mayor desarrollo en el mundo. No hay sector en la industria alimentaria que se desarrolle a tal ritmo como el acuícola y en forma sostenible. Y eso porque se ha encontrado, se ha demostrado, ¿no?, que el pescado es uno de los mejores alimentos que existen en la naturaleza, y el hombre lo necesita no solamente para nutrirse mejor, sino para conservar mejor su salud. Y como el pescado de extracción ha llegado prácticamente a su límite, entonces la solución es el desarrollo de acuicultura. Y para la acuicultura moderna, para la acuicultura intensiva, la harina y aceite de pescado son imprescindibles, no son necesarios, son imprescindibles. Y esto está demostrado. En Chile, hace poco, hicieron intensos experimentos para bajar sustantivamente la harina y el aceite de pescado en la formulación de alimentos de salmón. Esfuerzos extraordinarios. Y lo estuvieron haciendo, y disminuyeron. Algunas granjas acuícolas lo hicieron drásticamente, porque justamente los precios se elevaron notablemente de harina y aceite de pescado, ¿no? ¿Y qué sucedió? El virus ISA hizo estragos en la acuicultura chilena y se han hecho análisis, ¿no? Se han hecho trabajos de investigación para determinar cuál es la causa. Y la causa fundamental ha sido de que se disminuyó drásticamente en esas granjas acuícolas el uso de harina y aceite de pescado. ¿Por qué? Porque les bajó el sistema inmunológico, la capacidad del salmón de poder enfrentar enfermedades. Porque el aceite de pescado eleva enormemente el sistema inmunológico de los animales y de las personas. Entonces, por eso es de que harina y el aceite han alcanzado tal nivel de precios que no van a disminuir. Pueden fluctuar, pero no mayor cosa, ¿no? Inclusive fluctuar un poco hacia arriba, ¿no? Por esa situación. Igual en otros sectores es vital, ¿no?, el uso de harina y aceite. La harina y el aceite han elevado la productividad en todos los sectores de cría de animales, especialmente en la acuicultura, ¿no?, que ahora es la reina por el hecho que es indicado, ¿no?, que es la esperanza de la humanidad para lograr mayor cantidad de elementos hidrobiológicos para su consumo. Pero en todos los otros rubros, en avicultura, en la cría de porcinos, ¿no?,
en todas las los rubros de alimentación animal que se haya utilizado la harina de pescado, ha aumentado su productividad, ¿no? Y no solamente su productividad, sino su calidad, ¿no? Porque como yo demostré en un evento de AIFO, internacional de AIFO, cuando justamente se hablaba de que se podía disminuir, ¿no? Según los científicos de AIFO, se podía disminuir el uso de harina de pescado hasta llegar a un 25% y el aceite de pescado habrá algo más, pues yo levanté la mano, ¿no? Y dije, bueno, hablé de problema inmunológico. Claro que tiene sus, se puede soportar, ¿no? De ciertos niveles de disminución de harina de aceite. Extraerla totalmente es un suicidio, pero se puede disminuir. Pero ahí yo manifesté que también eso era disminuir la calidad de los productos biológicos. Porque ¿por qué la gente consume, por ejemplo, tanto salmón o tanta trucha en el mundo? Los consumidores cultos, y ahora en Europa, de los países nórdicos, Japón, otros países donde hay una mayor cultura nutricional, ¿no? Bueno, nosotros también estamos avanzando en eso, ¿no? Saben de que consumir pescado significa consumir EPA, consumir DHA, en general omega 3, y que eso va a fortalecer su sistema inmunológico, va a ser más saludable, y consume por eso. Y si nosotros disminuimos el agregado de harina y aceite de pescado en los productos de acuicultura, pues vamos a dar un producto con menor cantidad de EPA y DHA, y por lo tanto nosotros debemos ser claros en eso y manifestarlo, y por eso yo manifesté, ¿no? De que la cosa no es tan sencilla, y en todo caso que los consumidores sepan, ¿no? De que determinadas granjas, al haber disminuido el consumo de harina y aceite de pescado, están vendiendo un producto que no es de la calidad que uno aspira, pues, o sea, que no tiene contenido de EPA y DHA requeridos, ¿no? Hay otra tesis, ¿no? que existe, ¿no? Que es que hay algunos que se dicen especialistas, ¿no? Inclusive hay un biólogo que tiene cierta fama internacional, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Ha hecho trabajos de investigación muy importantes, pero en este tema yo sostengo y lo demuestro en mi libro que está equivocado, ¿no? Que indica que en el Perú solamente debemos hacer harina de pescado de los residuos de las plantas de procesamiento, o sea, plantas de conservas, de congelado, de cuidado, de los residuos solamente. El resto no. Y cuando se hace ver, ¿no? De que tenemos una biomasa muy grande, ¿no? De anchoveta, y que por lo tanto alcanza para hacer ambas cosas, ¿no? No, dice, el exceso que quedaría, ¿no? Si supongamos, ¿no? Hay una biomasa extraíble, ¿no? De 5 millones de toneladas, ¿no? Y a cual destinamos 500.000 ya para consumo humano directo, ¿no? En sus diferentes formas, ¿no? Entonces nos quedaría 4,5 millones de anchoveta extraíble, ¿no? De una biomasa, pues, estamos hablando de 12, 14 millones, ¿no? De toneladas. Esa anchoveta no sería capturada para hacer harina de pescado. Serviría para que otras especies, pues con esa cantidad grande de alimento, pues se va a desarrollar, pues, cualquier cantidad de corvina, de lenguado, de bonito y otras especies de consumo humano directo, y pues en nuestras mesas pues, van a estar llenas de ese tipo de productos, ¿no? Y obviamente también van a aumentar las aves, los lobos y cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo demuestro que está equivocado, porque en el mar las especies, su biomasa no solamente depende de la cantidad de alimento, ¿no? En el Perú debería haber mucha mayor cantidad de biomasa de todas las especies, si nos fijamos solamente en el alimento. O sea, hay mayor cantidad de fitoplancton que es aprovechado, y eso produce un fenómeno que, bueno, no voy a tocar ahora, ¿no? Está produciendo un fenómeno de anoxia en ciertas zonas de las profundidades del mar peruano, ¿no? Es otro tema.
sino que depende de varias variables, porque si no, yo jefe de flota, yo gerente de flota de una empresa que vea con las embarcaciones. Ahora nosotros por el sistema satelital obtenemos el dato, ¿no?, de cantidad de fitoplancton en forma indirecta, ¿no?, por la clorofila A, ¿no? Los satélites ya nos dan esa información de temperatura superficial y de clorofila A. Entonces yo, gerente de flota, veo en mis reportes satelitales temperatura adecuada, alimento, hay bastante fitoplancton, mando toda mi flota y con esa seguridad, ¿no?, de que como hay bastante alimento, pues mis embarcaciones van a llegar full. Ingeniero Álvarez, sí, 5 minutos finales, por favor. Y eso no es así, ¿no? Y eso no es así, lo saben todos los que trabajan con flota. Yo he trabajado con flota también, ¿no? He estado muy cerca de esa temática, ¿no? Y sabemos muy bien de que la anchoveta no solamente necesita alimento, no solamente necesita temperatura adecuada, ¿no?, necesita también salinidad, sobre todo salinidad. La anchoveta es más dedicada para la salinidad que inclusive para la propia temperatura. En temperatura tiene rangos en los cuales se puede desenvolver la anchoveta. En salinidad el rango es mucho más estrecho, ¿no? Y necesita oxígeno, necesita una serie de variables, ¿no? Entonces es una tesis equivocada, ¿no? Bueno, eso abundo en mayores datos, en mayores informaciones en el libro, ¿no? Las leyes de mercado y la pesquería, ¿no? ¿Qué es lo que motivó el desarrollo de la industria de harina y aceite de pescado? Fue el mercado. Ese mercado tan grande que hay, que toda la harina que se produzca tiene su mercado, ¿no? Ahí la demanda es elástica, ¿no? La harina de pescado es alimento de consumo humano directo, pero también de consumo. La importancia de la harina de aceite de pescado en la alimentación humana. Entonces, hemos visto que la harina de pescado, al entrar dentro de la cadena alimentaria del hombre, cumple un papel muy importante, ¿no? Y el aceite de pescado, con mayor razón. El aceite de pescado, hasta hace pocos años, es el patito feo de la industria. Yo en mi tercer libro, yo ya pronostiqué hace 10 años de que las cosas iban a cambiar, y la experiencia nos está dando la razón, ¿no? El aceite de pescado ha alcanzado ya los mayores precios, ya de los precios de harina Prime, inclusive Super Prime, y ya va a superar, ¿no? Lo va a superar. Los excedentes de la industria de harina y aceite de pescado se invierten ya. Pero además, bueno, la importancia de la harina de pescado en la acuicultura, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? La importancia de la harina de pescado en la alimentación de porcinos, ¿no? También es extraordinaria el aporte que hace, sobre todo para el destete temprano de los chanchitos, ¿no? Eso aumenta sustantivamente la productividad, ¿no? Importancia de la harina de pescado en la avicultura, ¿no? La avicultura ha alcanzado una alta productividad, muy alta productividad. Ustedes saben que la carne de pollo es una de las carnes más baratas que existen, ¿no? Y justamente gracias por un lado a genética, ¿no? Se ha utilizado por genética de punta, pero también a la alimentación, y ahí la harina de pescado también cumple un papel fundamental. Bueno, la harina de pescado como alimento de consumo humano directo, ¿no? La harina de pescado también puede y ya se ha utilizado como consumo humano directo, ¿no? La FAO hizo convenios con varias fábricas de países nórdicos, sobre todo en Noruega, para fabricar harina de pescado para consumo humano ya desde hace varias décadas, y con muy buenos resultados, ¿no? Para afrontar problemas de hambruna en algunos países del mundo, sobre todo en África. Y en el Perú también tuvimos una experiencia muy interesante, ¿no? De utilización de harina de pescado con algunos niños en la clínica angloamericana con resultados extraordinarios. Estamos en el Perú
con capacidad, claro, eso fue con harina fabricada en Estados Unidos, ¿no? Por un laboratorio BioVin, ¿no? La que se usó en esa experiencia en la clínica angloamericana. Pero nosotros estamos en capacidad de producir rápidamente harina de pescado para consumo humano directo. Es más, en hilo lo hemos hecho, ¿no? Y yo he consumido harina de pescado, ¿no? En sopas, ¿no? Estamos en condiciones rápidamente, ¿no? De producir harina de consumo humano directo. Claro que hay ciertos problemas, ¿no? Bueno, el principal problema es cómo llegar a la gente, ¿no? Bueno, ahí en mi libro justamente hago un análisis de las experiencias más importantes que ha habido en el mundo y en el Perú sobre harina de pescado para consumo humano directo, ¿no? Y los últimos avances que hay en el momento, ¿no? La importancia del aceite de pescado, bueno, ya se han manifestado, ¿no? En este capítulo de desarrollo ampliamente este tema de las extraordinarias propiedades que tiene para la salud humana el EPA y el DHA, que ya no debemos hablar solamente de omega 3, debemos hablar de EPA y DHA, porque EPA y DHA, que son los ácidos grasos más importantes para la salud humana, solamente se encuentran en los productos biológicos. Los mejores productos vegetales que hay, que tienen también algunos omega 3, ¿no? Como por ejemplo la chía, ¿no? La sacha inchi, no tienen EPA ni DHA, tienen un alto porcentaje de omega 3, inclusive mayor que el aceite de pescado, pero no tienen lo fundamental, EPA y DHA, ¿no? Y eso tiene una extraordinaria importancia para la salud humana. Ahí relato todos los avances que ha habido en ese caso, incluido en el Perú, ¿no? Y el caso más dramático es el de mi esposa, ¿no? Que está con tratamiento de cáncer y está con tratamiento con EPA especial, extraída de aceite de pescado, ¿no? Con una oncóloga que ahí justamente mi agradecimiento en el libro que hago es justamente esta oncóloga que ha introducido, que es una de las pioneras en la medicina peruana en introducir EPA en el tratamiento de cáncer en el hospital de Carlos Bagretti, ¿no? Es extraordinario, pero no solamente para la salud, sino para la constitución de nuestro organismo, sobre todo en nuestro sistema nervioso central, el cerebro. O sea, el DHA es fundamental, ¿no? Bueno, eso lo desarrollo con amplitud en el libro, ¿no? Bueno, importancia del aceite de pescado ya hemos visto. Conclusiones, ya para ir terminando, ¿no? La forma más económica, ¿no? De producción de proteína animal es la acuicultura, ¿no? Si nosotros queremos producir proteína animal, lo más funcional, lo más eficiente es a través de la acuicultura. Y la acuicultura, como les he dicho, necesita como una cuestión imprescindible la harina y aceite de pescado de buena calidad, y a eso es una de las cosas que debemos tender, desarrollar nuestra acuicultura aprovechando esa tremenda ventaja comparativa que tenemos de ser los primeros productores de harina y aceite de pescado. Debemos exportar menos harina y aceite y destinarlo más al desarrollo de nuestra acuicultura, pero además para producir productos nutracéuticos y farmacéuticos con el aceite de pescado, ¿no? La harina y el aceite de pescado son fundamentales para, bueno, es la forma más económica, funcional y además de menor impacto ambiental, ¿no? El uso de harina y aceite de pescado producen menor efecto ambiental, especialmente cuando son utilizados en la acuicultura. La producción de harina y aceite de pescado no es antagónica con la seguridad alimentaria. Bueno, como hemos visto, todo lo contrario, es necesaria una industria formal de harina y aceite de pescado con tecnología moderna, o sea, producir pues harina prime, super prime, ¿no? Ya debemos también ir dejando la harina estándar, ¿no? La harina y aceite de pescado mejoran la calidad de los productos de animales de granja, especialmente los productos acuícolas de ganadería, porcina, avicultura, carne y huevos. Los huevos, por ejemplo, cuyas gallinas han sido alimentadas con harina y aceite de pescado, contienen justamente EPA y DHA en los huevos y por lo tanto tienen mayor valor en todo sentido.
China es un ejemplo notorio de que la fabricación y consumo de harina de pescado no solamente no está en contra de la solución del problema de hambre y la seguridad alimentaria. China tenía hambrunas fabulosas, millones de personas morían cada año, y sin embargo emprendió programas quinquenales para atacar este problema, y una de las cosas que hizo fue justamente desarrollar su acuicultura, pero también desarrollar la cría de porcinos. China también de lejos es el primer criador de porcinos en el mundo, y su industria avícola, utilizando harina y aceite de pescado para aumentar su productividad, ¿no? Hay una mezquindad, bueno, de la industria de harina de pescado que no, bueno, eso ya lo hemos visto. Recomendaciones. Bueno, lo que planteamos, debe restituirse el Ministerio de Pesquería. Necesitamos, ¿no?, para enfrentar los retos que tenemos para un desarrollo adecuado de nuestra pesquería y de nuestra acuicultura, un Ministerio de Pesquería que pasaría a llamarse Ministerio de Pesca y Acuicultura. Debe darse una nueva Ley General de Pesquería. Ya tenemos una ley que tiene 21 años, ¿no?, y ya los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, tenemos que adecuarnos a él. Debe mejorarse el decreto legislativo 1084. Yo hago un análisis yo fui un crítico de la 1084 por una serie de motivos, ¿no?, y acá Carlos es uno de los testigos, ¿no? Pero bueno, he hecho un análisis de qué significa la 1084 luego de haberse implementado por varios años, y ahí en mi libro justamente está ese balance, ¿no? Y realmente el balance es positivo, pero hay que mejorarlo. Es positivo en muchos de los sentidos, ¿no? Se han mejorado los rendimientos, se ha mejorado la calidad, se ha mejorado la productividad, se han bajado la accidentabilidad. Hay una serie de beneficios que tiene, pero es necesario mejorarlo en varios aspectos que justamente en mi libro los contemplo, ¿no? El Perú debería aprovechar la gran ventaja comparativa que tiene ese primer productor mundial de harina de aceite de pescado de buena calidad para aumentar la productividad y calidad de su piscicultura, avicultura y ganadería en general. Nosotros tenemos posibilidades de desarrollar, por ejemplo, no solamente la acuicultura, ¿no?, son enormes, pero también otro tipo de crianza, y no solamente las tradicionales, sino, por ejemplo, yo soy uno de los impulsores de la cría de cuy. El cuy es un animal de extraordinaria importancia por su productividad, y si se usase alimentos con harina y aceite de pescado, aumentaría su productividad y su calidad. La alpaca es también un animal en el cual el uso de harina y aceite de pescado mejoraría su productividad, mejoraría la calidad de su carne y mejoraría la calidad de su fibra, que es uno de los graves problemas que tiene en este momento la alpaca peruana, ¿no? Planteo de que debemos nosotros aprovechar las enormes ventajas comparativas que tenemos de tener pues la mayor biomasa que existe en el mundo de omega 3, especialmente de EPA y de DHA, ¿no? Y además que nosotros no tenemos el problema de contaminación con dioxinas, PCBs, como en el hemisferio norte, ¿no? Entonces deberíamos recibir un plus por nuestros productos, por estas consideraciones. La harina y aceite de pescado deben ser considerados productos orgánicos, ¿no? No es como el caso de la soya. De la soya utilizan solventes que hacen que no sean productos orgánicos, pues en cambio nosotros, por la extracción, por la forma de extracción, por la forma de procesamiento y demás cosas, nuestros productos son de carácter orgánico. Debe fortalecerse el Instituto Tecnológico de Pesquero, es obvio. El Perú necesita un instituto tecnológico que se dedique a desarrollar justamente el gran potencial de nuestros productos hidrobiológicos. Y sin embargo, el gobierno ha optado por una política equivocada, muy mal asesorados, ¿no?, de desaparecer el Instituto Tecnológico Pesquero. El Instituto Tecnológico Pesquero debe restituirse, debe fortalecerse, debe tener una reingeniería y servir justamente para los propósitos que hemos manifestado, y debe fortalecerse el IMARPE, tanto en personal como en recursos, como en su autonomía, ¿no? El IMARPE no puede seguir dependiendo del Ministerio de la Producción, y ustedes saben muy bien las razones. Acá mi agradecimiento, ¿no?, a la doctora Gabriela Ferrero Ramírez, oncóloga de mi esposa, que ya se ha manifestado, es una de las pioneras en el uso de EPA en el tratamiento de cáncer. Muy buenas noches a todos
ustedes. Primero, presentar nuestros saludos y agradecimientos en la persona del ingeniero Alejandro Martínez Albán, de parte de los pescadores artesanales del Perú. Un agradecimiento sincero por la forma como viene tratando a los pescadores artesanales y al sector en sí, que hemos tenido nosotros también la suerte de contar con muy buenos amigos, como es el Paz Presidente, el ingeniero Castellano, quien está muy vinculado a nuestro sector, y también el ingeniero Rodenas. El ingeniero Martínez tuvo la amabilidad de inclusive otorgarnos becas para una mejor capacitación, porque es necesario realizar una reingeniería en las dirigencias, en los cuadros de la pesca artesanal. La FIUPAP, Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, es la única organización matriz a nivel nacional de la pesca artesanal. Agrupa a pescadores del litoral y también de aguas continentales, incluidos nuestros hermanos de Puno, así como también nuestros hermanos camaroneros de los diferentes valles de nuestro país. La FIUPAP se forma en base a un Frente Nacional de Defensa del Pescador Artesanal que nace en los años 80 debido a, en ese entonces, a la interacción que teníamos nosotros en zona de pesca con las embarcaciones industriales, donde solíamos ambos subsectores de agredirnos física y verbalmente, porque muchas veces esta flota mayor encerraba nuestras pequeñas embarcaciones, y en esos años 80 no había el tema de las 5 millas. Tuvimos la suerte de conocer en ese entonces al que fue director ejecutivo de IMARPE, al ingeniero Jaime Sobero, a quien solíamos manifestarles estas interacciones en la zona de pesca que teníamos. En el año 92, cuando llega a ser ya ministro de Pesquería, nos apersonamos y ya más amigablemente le propusimos la creación de una zona de reserva, como funcionaba en otros países, y es así como se nos otorga las 5 millas, que nosotros reconocemos que más que una decisión con parámetros científicos fue una decisión política. Lo reconocemos porque con el trajinar de los años nos dimos cuenta de que el zócalo continental de nuestro país es completamente diferente, muy diferente. Esto tuvimos que reconocerlos, y tan es así que tuvimos diferentes puntos de vista en la zona del sur, por las razones de competencia que se tiene con el país vecino. La FIUPAP representa a más de 170 organizaciones gremiales de todo el país, desde Tumbes hasta Tacna, Puno y la Amazonía. Tenemos, como toda persona jurídica o natural, tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas, y se la hemos sabido demostrar a los diferentes gobernantes y funcionarios de turno cuando hemos hecho nuestros eventos, e inclusive de nivel internacional, en el mismo auditorio del Congreso de la República, el Faustino Sánchez Carrión. Los pescadores artesanales hemos tomado conciencia de que no podemos ser solamente extractores. En su oportunidad, nuestro hermano Claudio Collazos Purizaca, de la provincia de Sechura,
expondrá sobre los trabajos que se vienen realizando sobre el tema de acuicultura de concha de abanico, pero permítanme hacer una pequeña reseña en el tema de acuicultura cuando los pescadores veíamos en la zona de Paracas. Yo he vivido 2 años en Laguna Grande, también he buceado, y exigíamos tener también el mismo trato con los empresarios acuícolas, y verdaderamente que los trámites eran engorrosos y muy lejos de nuestra economía, y se nos dio áreas de repoblamiento. Estas áreas de repoblamiento nos daban posesión de la zona de mar, pero no nos otorgaban en sí el manejo del recurso, del producto, así de paradójico. Al ver de que se venían postergando los anhelos de los pescadores artesanales para incursionar en acuicultura, fue que en un evento desafiamos prácticamente a la autoridad y comenzamos a invadir, así, entre comillas, varias zonas, porque las áreas de nuestros bancos naturales eran entregados a empresarios privados que solamente su inversión era apoyar el banco natural de este recurso. Tan es así como sucedió al frente de la isla San Lorenzo, donde costó vida a pescadores artesanales, donde la Dirección de Intereses Marítimos tomó posesión de más de 236 hectáreas y hizo un convenio con una empresa privada y comenzó la explotación de este recurso. Esa zona era un banco natural no solamente de la concha de abanico, sino también de diferentes peces como la cachema, el pejerrey, y solíamos ser atacados, se puede decir a mansalva, por los marineros que esta empresa tenían como guachimanes de esta zona. Esas experiencias las hemos pasado los pescadores artesanales en el tema acuícola. En el tema continental, lo cual se distrae bastante, en la capital de la República, ya que estamos más abocados en los temas marítimos y sobre todo con la dación de este Decreto Supremo 005, y nos hemos olvidado de las aguas continentales. El compañero José Cachique Díaz, natural de la Amazonía, va a estar a cargo de esta exposición. Y como en aguas continentales contempla ríos, permítame manifestarle de que en algunas regiones, caso específico, Moquegua, cuando están construyendo carreteras, todo el desmonte son arrojados a los ríos. Inconcebible. Pero esto ha venido sucediendo, lo hemos denunciado, lo hemos filmado y se ha puesto coto a esta acción letal contra las pesquerías continentales. El compañero César Sumaeta, nuestro asesor, el ingeniero César Sumaeta, va a tocar todo lo referente a la problemática de la pesca artesanal y también la propuesta que tenemos nosotros de desarrollo. Pero permítanme manifestarle algo que a nosotros nos llena de desconcierto, es la forma como se viene manejando la pesquería en sí nacional. Se tiene conocimiento, ustedes mucho mejor que ustedes, pero con mucho respeto permítanme decirle que los 3 elementos fundamentales interactuantes de la actividad pesquera artesanal es la política, la normatividad y la institucionalidad pesquera. Se ha comprobado, lamentablemente, que no hay una política pesquera. No existe. Los gobiernos de turnos o funcionarios o ministros manejan a su criterio y a su antojo la política pesquera. No hay un proyecto macro en forma integral de desarrollo de esta política pesquera, ya que se tiene bien en conocimiento de que es el conjunto orgánico de principios y valores de esta actividad
como es la sostenibilidad, el enfoque ecosistémico, los temas de asociatividad, tanto jurídicas como naturales. Pero como reitero, lo hemos saboreado, por decir así, en carne propia, la forma como caprichosa y soberbiamente se viene manejando nuestro sector. En el tema de normatividad pesquera, es latente la controversia del mismo sector, del mismo produce. Y puedo poner en evidencia solamente con el último, el Decreto Supremo 005, tan controversial, donde atenta contra otros decretos supremos, contra el Decreto Supremo 020 del 2011 y el Decreto Supremo 010 de 2010. Este Decreto Supremo 005 indica en una de sus partes, en uno de sus artículos, de que se puede faenear desde la mía 0 para la extracción de la anchoveta. Para la extracción de la anchoveta. Nosotros lo consideramos inconcebibles. Inconcebible porque el Decreto Supremo 020 del 2011, específicamente para la región o departamento de Tumbes, hablaba de que estaba prohibido cualquier faena de cerco dentro de las 5 millas. El Decreto Supremo 010 del 2010 indicaba unas franjas a nivel nacional, porque en Tumbes era totalmente dentro de las 5 millas prohibido el cerco de cualquier índole. Indicaban de que de las 3, desde Máncora específicamente hasta Puerto Viejo, teníamos de protección 3 millas. No se podía fanear, no se puede fanear con la red anchovetera, así sean embarcaciones artesanales. Y como en este Decreto Supremo hubo consenso, se opinaron y estuvieron de acuerdo inclusive nuestros hermanos que se dedicaban a este tipo de pesca. Pero el 05 rompe este paradigma de sostenibilidad para la pesca artesanal selectiva, que es el de la pinta a cordel y el de enmalle o cortina, y rompe este ordenamiento pesquero, permitiendo legalmente que se hagan la faena de la mía 0. Inmediatamente nosotros, estudiado el 005, este Decreto Supremo, hicimos nuestra reclamos al mismo Presidente de la República, al Consejo de Ministros. Hemos llegado a exponer en el Congreso de la República y también acá en este digno colegio, capítulo pesquero, sobre nuestro tema, pero con bastante tino, porque nosotros estábamos pidiendo la modificación referente a este punto, para que se restituya el artículo 4.1 del Decreto Supremo 010 y se siguiera respetando legalmente. Hemos hecho las consultas a conocidos abogados expertos en el tema pesquero, y nos dijeron lo que ya nosotros temíamos, era controversial. La ministra y el viceministro nos decían de que el Decreto Supremo 005 de 2012 no derogaba ninguno de los otros decretos, el 020 ni el 010. Pero ahí viene la controversia. Ahora nosotros, aprendiendo algunas palabritas, exigimos que sea taxativa esta norma, o como dicen los jurisconsultos, el tema de la hermenéutica, cómo se interpreta esto. Entonces por eso hablamos necesariamente que nuestros cuadros han tenido que hacer una reingeniería total, y de esto nosotros venimos contando con ustedes, con el Colegio de Ingenieros Capítulo Pesquero, que viene presidiendo el ingeniero Martínez. Así como nosotros
estamos avanzando y proponiendo, y nos damos con la sorpresa de que el cúmulo de abogados llegados a Produce no conocen absolutamente nada del tema. No conocen, ni siquiera la norma que ellos han emitido, ni siquiera eso. Y esto es lo paradójico, que no reparan por soberbia el daño que están causando al sector pesquero. Nosotros guardamos nuestras reservas en cuanto a los otros artículos, porque somos del sector pesquero artesanal. En el tema de interacción institucional, un ejemplo, Produce y la Dirección General de Capitanías. Como la pesca se ha alejado, las embarcaciones necesariamente tienen que adentrarse a la mar, pero el diseño y también cuestiones climatológicas hacen más peligroso nuestras travesías. Por lo tanto, se necesita una mejor estabilidad, una mejor flotabilidad, navegabilidad, para tener consiguientemente una mejor habitabilidad, o sea, seguridad de la vida humana a bordo. En esto se conformó un grupo de trabajos en que tuvo Produce, tuvo ITP, tuvo DICAPI, estuvimos nosotros porque esto lo promovimos nosotros, y DICAPI al final indica de que a ellos nunca le consultaron, siendo ellos los expertos, porque se sacó una norma, poco a poco se sacaron normas que fueron distorsionándose, tan es así de que negaban la modificación de las características principales de una embarcación, que es eslora, manga, puntal, más no la bodega. En eso sí somos plenamente conscientes que la capacidad de bodega no se puede ampliar, no se debe ampliar, porque si no estaríamos aprovechándonos y trastocando la ley. Yo tengo acá el documento, discúlpenme que no ha habido tiempo de hacer las diapositivas necesarias, donde se concluye y firman los mismos representantes de Produce, ¿no? Con lo de Capitanía, e indican que de acuerdo a convenios internacionales firmados por nuestro país, se tiene que cumplir con los parámetros de seguridad de la vida humana a bordo, y para eso lo que les he estado indicando referente a navegabilidad y flotabilidad. Todos estuvimos de acuerdo y se concluyen. Voy a leer simplemente conclusiones y recomendaciones. Existe la necesidad de algunas embarcaciones pesqueras artesanales de modificar sus dimensiones principales, eslora, manga, puntal, a fin de mejorar sus condiciones de seguridad basados en su estabilidad, flotabilidad, navegabilidad y habitabilidad, con la finalidad de asegurar la integridad de la vida humana, ya que la actividad pesquera artesanal se realiza hoy en día en zonas alejadas de la costa. Lo dijeron expertos. También pone un coto, un alto a cualquier fuga que pueda haber. La propuesta de modificación de las dimensiones de embarcaciones pesqueras artesanales para mejorar su estabilidad debería contener medidas de control que indiquen que embarcaciones bajo este pretexto modifiquen la capacidad de sus bodegas, o que se produzca la suplantación de embarcaciones, debiéndose considerar entre ellas, y dan una serie, todo tenía que hacerse con la supervisión eficaz de la Dirección General de Capitanías. Bien, el grupo de trabajo concluyó y nos sentamos con la máxima autoridad de nuestro sector, en este caso es el viceministro. Desconocía completamente el tema de flotabilidad, navegabilidad, y lo comprendimos porque en Chimbote tuvimos la oportunidad de que un poco más sube una embarcación gateando, ¿no? Entonces no es sorna, sino es la realidad, no la viven. Imagínense, nosotros en algunos casos en la zona sur se sale por encima de las 200, 300 millas. Aquí en la zona centro se está saliendo a las 60, 70.
Entonces necesitamos, indicando Capitanía que el Perú tiene que ser firmante, ser cumplidor de estos convenios de niveles internacionales. No se dio el caso. Y paradójicamente, algunas embarcaciones habían pedido permiso a Capitanía presentándole los planos de modificación de estas características principales, y Produce los amenazó prácticamente y le han denegado la matrícula actual con las características ya modificadas, y hasta este momento estamos en un trance legal. Esto es lo paradójico de la normatividad, de la interacción institucional, inclusive, como lo estaba diciendo, del mismo Produce, y con todo respeto que nos merece IMARPE, a veces decimos IMARPE contra IMARPE. Y para muestra basta un botón. Sobre el tema de el informe de estudios del impacto de la ventana de penetración en el sur del país, IMARPE primero evacúa un informe después que se hacen este tipo de ventana de penetración, indicando que la incidencia en desmedro de la pesca artesanal no era de mayor acentuación. Tenemos aquí el informe firmado por IMARPE, pero después llega nuestra amiga, este es el informe de IMARPE, puedo alcanzárselo después, sí, pero me imagino con el respeto que tienen, lo tienen. Impacto de la aplicación del régimen especial de la pesca de anchoveta en Produce. Después llega el recordado Curneo y deroga la norma legal que permitía la pesca en la zona sur, en Hilo y Tacna, en base a un informe de IMARPE que nunca fue suscrito por nadie, jamás. Ningún ejecutivo funcionario de IMARPE avaló el informe que presentó Curneo y la misma Patricia Majlú. ¿No? Bueno, entonces es estas controversias de la forma como viene caminando nuestro sector, en forma bastante improvisada, porque son improvisados quienes vienen administrando esta pesquería. Nuestras pesquerías son improvisados. Otro tema bastante de bastante incidencia es la ineficacia de los sistemas de control y vigilancia. Recuerdo un adagio, porque he sido monaguillo y los sacerdotes cerraban bien cuidaban la limona, porque decía: en arca abierta hasta el santo peca. Entonces, si no hay control y vigilancia, se provoca. Nosotros en un tiempo decíamos que era rentable delinquir en el mar, porque con la pesca ilícita que hacían, con un cuarta parte, menos de un 10% de esa pesca, podían pagar las multas, que también nunca la pagaban, ¿no? Entonces necesitamos un mejor sistema de control y vigilancia, necesariamente. Quiero tocar un punto, porque como ciudadano he saboreado lo amargo de nuestra debacle en el tema de Jurel, en la Oro. Teníamos 72.000 toneladas y ahora tenemos cerca de 25.000. Chile tenía cerca de 96.000 toneladas, creo, y ya tiene más de 230 toneladas, 30.000 toneladas. Este es inaudito. Tuvimos la suerte de asistir a un evento que hizo acá Cancillería sobre el tema del oro, en el tema de Jurel. Y tengo la suerte de conversar con muchos amigos del sector pesquero, profesionales sinceros y honestos, que muchas veces hacen esa transferencia de conocimiento sin necesidad de un evento.
y nos manifestaban de que no se contó con la delegación fuerte. La selección que fue, no fue ni con suplentes, es lo que nos dicen. Bueno, y ahí tenemos los resultados, una goleada de parte de Chile, que se hizo lobby, como se dice ahora, con los países asiáticos. Y nos preguntamos, ¿lo mismo va a suceder con la pota? Necesitamos una flota nacional de altura para este recurso. La flota pesquera artesanal es la que ha sostenido la producción de este recurso y hoy se siente amenazada. Sabemos que no debe haber monopolio, pero vemos monopolios en otras zonas, en otros procesos de recursos. Necesitamos contar con una flota nacional porque si no, no vamos a tener pesca histórica de este recurso transzonal más allá de nuestras 200 millas. En esto somos conscientes, porque ser intransigentes es favorecer al país vecino del sur. Sabemos que el Grupo Angelini está pues cada vez haciéndose más fuerte en esa zona, tan es así que ha financiado varios temas para las propuestas en La Haya, que más que todo de limitaciones marítimas es una lucha por las riquezas marítimas que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, la choveta para consumo humano directo debe ser real y consideramos que toda la flota, inclusive la artesanal, debe llevar el control satelital, porque sí necesitamos una franja de protección para la pesca artesanal selectiva, que no es la de cerco. Quiero concluir mi intervención, disertación. La próxima recurriré ya a los medios modernos, falta de tiempo, con una propuesta que espero que el Colegio de Ingenieros Capítulo Pesquero sea el abanderado, porque estamos aislados, cada uno defendiendo por su lado, y así nos están ganando. Están invadiendo nuestro sector, profesionales muy buenos en su tema, pero bisoños, inexpertos, y acá en el sector no se viene a aprender, pues el Perú no está para improvisar. Propongo la formación de una persona jurídica, tal vez sea un Frente Nacional de Desarrollo del sector pesquero, o busquémosle la razón social más coincidente, pero es necesario plasmar esta unión de criterios, esta solidaridad, esta actitud recíproca entre nosotros, ustedes los académicos y nosotros los empíricos, para llevar a cabo la constitución de una persona jurídica. Y propongo como objetivos primordiales, y en esto venimos coincidiendo ya en varios eventos, primero, con la restitución del Ministerio de Pesquería, porque considero personalmente, y muchos de nuestros cuadros, que es una ofensa lo que nos viene sucediendo a nosotros. Es una ofensa que gente bastante bisoña, soberbia, intransigente, venga pues dirigiendo la administración del sector. Como segundo tema, necesariamente una nueva ley de pesca, porque todo está disperso, normas legales se contradicen entre ellas, no se respeta la pirámide legal. Y el otro punto, la elaboración de proyectos y concretización de proyectos de desarrollo pesquero. Con esto quiero concluir con esta propuesta, señor presidente, ingeniero Martínez, para del deseo pasar al hecho de que es necesario constituirnos en una persona jurídica que haga respetar y que se respete los niveles de gobierno
a los profesionales pesqueros formados en las universidades, en centros académicos como son ustedes y que tienen años en el trajinar y que son marginados por politiquerías de turno. Y creo que no lo debemos permitir. En estos nos aunamos nosotros, los gremios, los empíricos, los cotidianos de esta faena. Ingeniero Martínez, considero que con la eficacia que viene usted trabajando en su presidencia, se pueda plasmar desde ya cuenta con el respaldo de la FIUPAP como ente matriz de la pesca artesanal, y así podamos nosotros convocar a otros gremios afines también del sector industrial, a armadores y también a empresarios que quieran verdaderamente trabajar en el desarrollo de la pesca nacional de nuestro país. Gracias. Estimados miembros de la mesa, público del auditorio, en esta oportunidad, como el río Amazonas, vamos a sintetizar el más caudaloso del mundo, nuestra exposición, para avanzar lo más rápido posible y centrarnos en aguas continentales, empezando por unas características fundamentales acerca de algunas palabras que manifiestan en aquellas sesiones solemnes que se dan, como el especial de las Naciones Unidas por el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, nos dice, en el marco de la 67 sesión de la Asamblea General, que la pesca artesanal es una actividad muy productiva, con gran intensidad de mano de obra, aunque su importancia tiene a subestimarse por el subregistro de capturas y por ser a veces una actividad ocasional. Sin embargo, menciona que la pesca y acuicultura en general da empleo a 54.8 millones de personas y a 150 millones aproximadamente en las actividades previas y posteriores conexas. Qué interesante, ¿verdad? Por supuesto, nuestra Amazonía peruana no entra en ese cálculo porque hasta el momento no tenemos una encuesta oficial. Acá con los ingenieros del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana también venimos desarrollándonos en otros aspectos fundamentales, lo cual es también con nuestro aporte como pescadores artesanales aportamos para que su investigación sea efectiva. Y en esto tenemos pues que la pesca es una de las actividades extractivas de mayor importancia social y económica en el departamento de Loreto. Dentro del contexto social, la pesca sustenta la dieta de aproximadamente el 90% de la población ribereña y el 70% de la población de las ciudades. Los volúmenes globales de extracción pesquera han sido calculadas en porcentajes de 75% de consumo humano directo también, y también para consumo humano comercial el otro 25%. En la Amazonía peruana se explota unas 70 especies de peces para consumo humano. El boquichico, la llambina, sardina, ractacara, dorado, palometa, maparates, doncella, yulilla y lisa constituyen aproximadamente el 80% de los desembarques. La estructura del presente documento comprende los ítems de aspectos generales, diagnósticos de la actividad, aspectos de mercado, evaluación económica, análisis de posibles impactos, conclusiones y recomendaciones. En este sentido, tenemos que la pesca en el departamento de Loreto desempeña una función importante en la alimentación económica del poblador, y los tipos de pesquería artesanal que se desarrollan en la Amazonía son pesca de consumo y pesca ornamental. Prácticamente la pesca
industrial tiene poco auge, solamente se da en los peces ornamentales. Y cuando estamos corriendo, como el río Amazonas, el más caudaloso del mundo, mi querido ingeniero, sugerencias. En primer aspecto, con el apoyo del ingeniero pesquero Juan Guerrero, nos hemos manifestado de la siguiente manera. 1. Promover el acceso de los armadores y pescadores artesanales a financiamiento por el reemplazo paulatino de embarcaciones obsoletas de la flota pesquera a través de operaciones de un fondo rotatorio pesquero autónomo financiado por el Estado o una fuente cooperante. Dicho esto, decía de paso, tenemos una anécdota infeliz. Presentamos un proyecto de $5 millones, pero acá la fuente de financiación, la ONG que estaba manejando esto, vio que los gastos administrativos eran muy pocos para los empleados, y por aumentar el monto para los empleados de la ONG se perdió estos 5 millones. Este fondo ya hubiera estado en la Amazonía quizás hasta esta época, esto hace más o menos 5 años atrás. Las embarcaciones estarían modernísimas en la Amazonía peruana, refrigeradas, insuladas adecuadamente con este proyecto. Pero sin embargo, por ver la parte administrativa, levantaron el costo y ya no se hizo aprobado el proyecto. Después tenemos optimización y cumplimiento de las normas relacionadas a la competencia desleal, como son los cajoneros. Eso es nuestro sistema de refrigeración, cajones. Los comerciantes de pescado informales que lo hacen en embarcaciones de transporte de carga y pasajeros. O sea que esos son nuestras competencias que utilizamos nuestra embarcación pesquera. Ahora ya no se transporta en nuestras embarcaciones pesqueras, sino tenemos la competencia que en las embarcaciones grandes de carga y pasajero, ahí lo adecuan a una refrigeradora malograda, a un cajón, y lo trasladan ya por kilos, ¿no?, hacia las grandes ciudades, pero en las embarcaciones grandes de transporte de carga y pasajero. Y eso es una competencia desleal para nosotros. También capacitación de los pescadores en general y especialmente de la tripulación de los botes congeladores en buenas prácticas en manipulación y procesamiento de pescado fresco congelado. Fijar tamaño de cajón estandarizado con un dimensionamiento que garantice rentabilidad económica. Al fijarse técnicamente una capacidad instalada de bodega, cajón isotérmico, los armadores pesqueros se obligan a sí mismos a fijar un límite máximo de captura. También que los pescadores harán una mejor selección de las especies que capturan, favoreciendo al consumidor final, disminuyendo la presión sobre los recursos hidrobiológicos, favoreciendo su recuperación y sostenibilidad. Y por último, promover la homogeneización y unificación de criterios sobre las condiciones de un ordenamiento pesquero como filosofía política extractiva, considerando a la flota pesquera como uno de sus instrumentos operativos. Tenemos más de 2.000 especies, 80 conocidas, y solamente tenemos 4 con paquete tecnológico. Tenemos una amplia gama para explotar la selva en el sentido de los recursos hidrobiológicos, lo cual espera un gran desarrollo. Los coreanos nos están viendo como una gran piscigranja, y antes que ellos vengan, nosotros tenemos que explotarlo. Muchas gracias por su atención. Voy a explicar toda la experiencia que se ha hecho en Sechura. Estamos avanzando, todavía nos falta bastante, pero pues algo se ha hecho en Sechura, pues, ¿no?
Voy a dar una explicación, ya que todos ustedes lo saben. Nosotros estamos en la ley 27460, donde después de mucho trajinar conjuntamente con la FIUPA, que era, digamos, una cosa muy engorrosa, digamos, para los pescadores artesanales, llegamos en esta ley con las áreas de repoblamiento. Y de ahí se han ido dando la 030, es la ley de su reglamento, y de una serie, como ustedes mismos ven, son resoluciones regionales, donde nosotros, está la 536, y toda una serie, porque este era un trabajo absolutamente nuevo, y nosotros lo de Sechura, conjuntamente con la FIUPA, hemos ido haciendo toda una serie de normas, que mayormente los enumero rápido, ya que ustedes los conocen, y ustedes mismos están viendo que hasta el final aquí hay un decreto supremo, la serie 16, exclusivo para la Bahía de Sechura, porque no había mucho entendimiento con las autoridades, y viajábamos constantemente, digamos, acá a Lima, y con el apoyo de la FIUPA logramos que se dé, digamos, al final este ordenamiento de la Bahía de Sechura, ¿no? Nosotros estamos incluidos en el artículo 41, ya que el 40, como dijo el compañero Justo Fuentes, era nada más como que si nosotros éramos mecenas, éramos dueños de, digamos, no éramos dueños del producto en la 40, y sale la 41, el inciso 41.1, donde pues nos dan la facultad de, mediante un convenio con el Ministerio de la Producción, digamos, hacer ya nuestro recurso, aprovecharlo y bueno, tener los resultados que tenemos ahora, ¿no? Así comenzó la Bahía de Sechura. Imagínense, 12 asociaciones, mi asociación, y bueno, después llega IMARPE nos dice que teníamos que ordenarnos con los famosos núcleos, que es la parte roja, extensión media la parte azul y la extensión verde, extensión máxima, donde nosotros estábamos ubicados mayormente aquí en estas áreas, pero no porque tal vez de repente habían en años anteriores, eran bajos naturales, pero ya estaban completamente ya sin ningún recurso, y nosotros con recursos de la isla, nosotros llegamos y nos establecemos acá porque eran, digamos, muy someros, y que como nosotros no teníamos mucho dinero para hacer la acuicultura, las grandes concesiones, nosotros con la área de repoblamiento nos dio acá el Ministerio de la Producción después de mucho, digamos, trajinar, ¿no? Entonces, perdón. Ya, entonces nosotros como comenzamos, digamos, a hacer el trámite, primero el DICAPI habilita el área, luego mediante una resolución directoral del gobierno regional aprueba la zonificación, y luego una lotización como que si fuera, digamos, como en tierra, así cuando hay una urbanización, de aquí lo van a ver cómo estamos, que ustedes también de repente ya lo tienen, porque todo esto está en internet, ¿no? Y nosotros nos emiten un formulario de verificación, de ahí hacemos un certificado de declaración de impacto ambiental para que luego nos den el otorgamiento, tan igual que una concesión, digamos, nos están dando toda esta documentación, ¿no? Aquí está cómo nos ordenaron ya en la Bahía de Sechura, así estamos ordenados, y estas rayitas azules son las áreas que nosotros monitoreamos semanalmente. Primero eran quincenalmente, y en este momento nosotros lo monitoreamos semanalmente, y con el apoyo de todas las organizaciones sociales, digamos, un aporte económico que todos aportamos, y permanecemos durante ya cerca de 4 años monitoreando toda la Bahía de Sechura. Bueno, al comienzo pues nosotros tenemos en estos momentos, hasta el momento, 127 resoluciones, ya que hay problemas de superposición de área. Todavía tenemos problemas en las áreas de repoblamiento, ¿no? Bueno, de todas maneras eso habrá que superarlo, y hay protocolos nada más hasta el momento 100. Todavía hay 220 áreas, y todavía nos falta pues continuar con el ordenamiento, ¿no? Eso es lo que le estamos pidiendo al Estado. Empezamos a hacer los monitoreos cuando la Bahía de Sechura se nos cierra, y automáticamente nuestro producto no valía nada,
Entonces nosotros empezamos los pescadores con el aporte nuestro porque buscamos también el aporte del Estado y no nos quiso dar. El Estado son los responsables de hacer esto, pero lamentablemente no nos apoyaron y fuimos los pescadores artesanales que empezamos a monitorear nuestra bahía, ¿no? Ahora estamos trabajando así de esta manera, ya con una trazabilidad que todos ustedes como profesionales conocen, nos han hecho entender a nosotros como pescadores acuicultores, y empezamos a marcar nuestras áreas en las coordenadas, con su coordenada, el nombre de la embarcación. Esta es una embarcación de guardianía también con sus coordenadas, ¿no? Y ya adecuada ya al guardián. Acá está su camarote, su cocina, su baño químico. Cuando hacemos extracción, tenemos ya demarcados con la zona que nos ha acreditado ya la Unión Europea. Así de esta manera transportamos ya nuestros recursos, cuidándolo del sol para no bajarle la calidad. Vienen al TPZ, al desembarcador artesanal, perdón, con las cámaras que tienen ya adecuadas también mediante un DER. Entonces ustedes lo conocen, a la planta de proceso, y bueno, de ahí se va pues a la exportación directamente. Y esto era lo que teníamos nosotros antes. Esto así transportábamos nuestros recursos, ¿no? De una forma desordenada, desorganizada, ¿no? Por eso que nos cierra la Unión Europea, y ahora lo transportamos así de esta manera, ¿no? Ya con matrícula, con toda su documentación en regla, y esperando el momento afuera para entrar, digamos, en una forma ordenada al desembarcadero para, digamos, nuestros recursos ya llevarlos a las plantas de proceso. Estas eran también las guardianías anteriormente, ¿no? Aquí estaban nuestros guardianes con sacos, nos llegaba la lluvia y lo mojaban, pero ahora ya estamos así, ya hay estos catamaranes ya, y también estas embarcaciones, como les digo, aquí está su baño químico, y dentro tiene el camarote y con su cocina todo adecuado, inclusive que después con el transcurrir ya del tiempo pensamos hacer turismo vivencial también, ¿no? Turismo vivencial, porque tenemos los 120 embarcaciones de guardianía que en el futuro tendrán que ser catamaranes para poder, digamos, ampliar nuestro trabajo, digamos, y darle fuente de trabajo a nuestra gente, ¿no? Estos son los baños químicos, ¿no? Nos habíamos adaptado, el ITP nos dijo pues que teníamos que adaptarnos porque anteriormente lo hacíamos también en un balde, bueno, en una forma desorganizada, y ahora ya con nuestros baños químicos, ¿no? Con una ropa adecuada, cuando ya se va a recoger cada 4 días, ¿no? Ya es un transporte, ya lo están transportando para una planta de residuos sólidos, que también se ha elaborado, nosotros lo hemos constituido con todas las normas sanitarias, con biodigestores, para también esto también tiene un uso, digamos, para después tratar el agua y poder, digamos, regar las plantas que también nosotros tenemos en nuestra área, digamos, de tratamiento de residuos sólidos. Esto era lo que era el desembarcadero anteriormente, ¿no? 2007, por eso nos cerraron en Sechura. Imagínense, está todo, ¿no? Acá todo abandonado, acá se rajaba hasta el pescado, hasta en todo el piso. Acá atrás ustedes mismos ven las embarcaciones, y viene la Unión Europea y nos cierra la bahía de Sechura y el Perú, por ende, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con mucho esfuerzo, tanto, bueno, acá ya trabajamos conjuntamente con el gobierno regional, con la planta de proceso primario, los exportadores y nosotros mismos, y lo hemos adecuado. El desembarcadero que ustedes han visto anteriormente ya está así de esta manera, ya gente uniformada, todo con todo su equipo, y las embarcaciones, todo, digamos, en regla, ¿no? Así está, aproximadamente diario. Estas cámaras llevan 1000 mallas de concha de abanico, ¿no? De acá por lo menos lleva 300 y llega a 200. Hay un promedio por lo menos de 40 carros diarios que entran, porque en este momento se está sacando entre 20.000 a 30.000 mallas diarias, que vienen a ser, cada malla es de 2 manojos y medio a 3 manojos, ¿no?
Bueno, y también estamos aplicando todo, no es como si fuera una concesión. Usted ya tiene, hay concesiones acá en Calma, también creo que aquí también en el Callao, y nosotros estamos de la misma manera, ¿no? Tenemos HASA, higiene y saneamiento y buenas prácticas de acuicultura. Ya nos han auditado, ¿no? Nos han auditado acá la Comisión de la Unión Europea, y bueno, nosotros también estamos empleando ya hasta estos momentos ya los famosos captadores, porque sabemos muy bien que no debemos de hacer el esfuerzo en los bancos naturales, ¿no? Estamos, estos son las bolsas colectoras que estamos utilizando, además de explicarle. Entonces, esto, bueno, los retos que tenemos, si ustedes ven, son las áreas que nosotros monitoreamos, y se le ha dejado una milla y acá 2 millas digamos de la orilla. ¿Por qué? Porque acá tenemos puntos críticos de contaminación, ¿no? Que acá, digamos, está el pueblo de Puerto Rico, no tiene servicios higiénicos, pero ya la obra está en un avance de un 80%. Todo esto, hay plantas de harina también, que también por eso es que nos hemos, digamos, esta es una zona de amortiguamiento. Y los retos pues es hacer, digamos, implementar un plan de manejo integral sanitario conjuntamente con todos los actores de acá, para ver pues de qué manera podemos cuidar nuestra bahía, porque bueno, acá tenemos el recurso en nuestra zona, pues, ¿no? También, bueno, otro de los retos pues es que nosotros justamente cuidamos nuestro producto cerca de 1 año y le entregamos a las plantas de proceso primario y también de los exportadores, así ya, limpiecito. Nada más la planta de proceso, los exportadores le ponen en sus cajitas, pero también pues, o sea, acá no le vamos a quitar trabajo, yo creo que también a los exportadores, porque como hay volumen de exportación, nosotros también queremos pues también incursionar en la exportación. Creo de repente en este año o el próximo año, no muy lejano, queremos hacer un nuevo reto, pues, ¿no? Lo otro, esta es las áreas de repoblamiento en estos momentos, y nosotros queremos ya poner este proyecto hasta la isóbate de 30 metros para el sistema suspendido. Este proyecto ya se presentó ya, tan igual como nosotros empezamos con las áreas de repoblamiento, estamos ya nuevamente a hacer este proyecto, ya se ha presentado acá al Ministerio de la Producción, y queremos ampliar porque creemos que la Bahía Sechura tiene que convertirse en un gran centro acuícola, ¿no? Eso es todo. Bueno, les agradezco su atención. En el primer cuadro estamos señalando, nos basamos en el informe preliminar que Hecho produce en base al censo del 2012, el censo de INEI. Como verán ustedes, el mayor número de pescadores en Piura, haciendo un total nacional de 44.000 pescadores. En el segundo cuadro de número de pescadores por lugar de desembarque, vemos que el mayor número se encuentra en otros, no incluyen a Arequipa. Pareciera que es un informe muy preliminar y no está al detalle, y no nos puede dar un mayor análisis para este cuadro, ¿no? En el cuadro número 3 se mantiene los resultados que hubo en la primera encuesta estructural y segunda encuesta estructural que hizo el IMARPE conjuntamente con la FIUPAC, en la cual participaron todos los dirigentes a nivel nacional. Es decir, se mantiene mayores artes de parejos en lo que es cortina, en lo que es pinta, línea de fondo y cerco. En el cuadro número 4 se presentan los resultados del número de pescadores por tipo de pescado extraído. En este caso vemos que la mayoría de pescadores extraen el recurso lisa. Algo que quería acotar acá es referente a la anchoveta. La anchoveta indica, según estos resultados, que hay alrededor de 2.200 pescadores, y si hacemos una regla de 3 simple, calculando 7 pescadores por embarcación, estaría botando alrededor de 300 embarcaciones pesqueras
anchoveteras, ¿no? Que es lo que te bota el censo. Sin embargo, vemos que actualmente existe más de 600. Por eso es que creemos que el censo que se ha hecho tiene bastantes falencias en vista que no han participado directamente con dirigentes de pescadores artesanales a nivel nacional. Un claro ejemplo lo vemos en este cuadro, en el cuadro número 5, que es número de pescadores por tipo de marisco extraído, en lo que es concha de abanico. Acá te indica que existen alrededor de 1.122 pescadores y, como le ha explicado el compañero Claudio Collazos, en la zona de Sechura, solamente en esa zona hay 3.000 pescadores que se dedican al área de repoblamiento, cultivo de concha de abanico en sistema suspendido. Y acá el INEI te bota un resultado de 1.122 pescadores dedicados a esta actividad. Y lo mismo podríamos hacer para cada tipo de especie, ¿no? Acá nuevamente observamos el número de embarcaciones según desembarque y no colocan lo que es Matarani, Lomas, donde hay un número significativo de embarcaciones pesqueras artesanales. Acá paso a lo que es la pesquería La Pota. Aquí es una foto de Talara, del 2008. Los principales lugares de desembarque La Pota: Talara, Paita, Lomas, Matarani, Hilo, y últimamente se ha descargado una cantidad considerable en Salaberry. Acá el número de embarcaciones según desembarque que había el 2006, ¿no? Teníamos alrededor de 2.300 embarcaciones dedicadas a La Pota en ese entonces. Su cadena de distribución es la extracción y recepción en puerto, distribución en mayorista en los desembarcaderos. De la distribución mayorista o puede pasar a lo que es distribución minorista en los terminales pesqueros o la planta productora para finalmente llegar a un producto para exportación. Desembarque de Pota 2006-2012. Vemos que se ha mantenido entre los 350.000 toneladas a un pico de más de 500.000 toneladas en el año 2008. La pesquería del Perico, el número de embarcaciones que se dedica a esta pesquería se encuentra alrededor de las 1.600 embarcaciones. En su mayoría, un 99% son de madera y utilizan como principal arte el palangre, ¿no? 95%. Estas embarcaciones cuentan con bodega insulada que permiten la preservación del recurso. Su tamaño mínimo de captura a horquilla es de 70 centímetros. Se captura esta pesquería, esta especie mayormente se captura entre diciembre y marzo en toda la costa. En menor proporción es capturada entre julio y septiembre, en la zona centro principalmente, Chimbote, Salaberry, esa zona. Los principales lugares de desembarque de perico son Cancas, Paita, Salaberry, Chimbote, Pucusana, Matarani y en menor proporción Hilo. Esas son las clásicas, típicas embarcaciones espinileras. Estas son unas embarcaciones que estuvieron el año pasado en el puerto de Pucusana, en el desembarcadero pesquero artesanal de Pucusana. El desembarque del perico se ha mantenido por encima de las 30.000 toneladas en los últimos años. Este es un cuadro al 2011, donde figuras 34.000 toneladas para el año 2011 desembarcadas y para el año 2012 aproximadamente bordea los 40.000 toneladas. La pesquería de la concha de abanico ya fue tratada por el compañero Claudio Collazos, un caso exitoso de cómo las organizaciones sociales se juntaron y después de una desgracia que hubo, han podido lograr que sus áreas se encuentren habilitadas sanitariamente y estén listas para ser exportadas a la Comunidad Europea. Acá estoy mostrando un cuadro de la flota de menor escala anchoveta que fue proporcionada por los mismos gremios pesqueros a nivel nacional, es decir, existe un total de 492 embarcaciones que fueron proporcionadas básicamente
por la flota de menor escala. Paso directamente a las propuestas. En varias de estas propuestas ya nuestro compañero Justo Fuentes Moreno ha explicado, ha detallado, así que pasaré en forma resumida y rápida. La propuesta principal, como lo indicó nuestro compañero, es la restitución del Ministerio de Pesquería. Como segunda propuesta, una creación de un frente, el cual tendrá una personería jurídica que esperemos sea bien recibida y comandada por el capítulo ingeniero pesquero. Que todo esto involucrará una nueva ley de pesca, que a la vez tendrá que elaborarse proyectos de desarrollo. Como quinta propuesta, estamos proponiendo, la FIPA propone que la pesquería de la pota sea manejada mediante cuotas de pesca, ya que vemos que en el sector industrial ha sido una buena propuesta y está dando buenos resultados de buen manejo en esta pesquería. Es por eso que la FIPA cree conveniente que en la pesquería de la pota también debería manejarse cuota de pesca para el sector pesquero artesanal. La modificatoria del Decreto Supremo 05/2012 debe darse en el sentido de que esta norma, como lo explicó nuestro compañero, permite que embarcaciones con redes anchoveteras puedan pescar en la playa inclusive. Y en la playa sabemos que hay peces como corvina, lorna, cabrilla, y estas redes de pesca anchoveteras, por más que sean artesanales o de menor escala, artesanales en este caso, llegan al fondo y te mueven todo el fondo marino que te daña el ecosistema, ¿no? Por lo tanto, creemos que es una norma que tiene que ser modificada en el sentido de no permitir que las embarcaciones con redes anchoveteras pesquen en la playa. En todo caso, regresemos al Decreto Supremo 010/2010, que daba una zona exclusiva para la pesca artesanal donde no entraban las embarcaciones con redes de cerco dentro de las 3 millas. Séptima propuesta, reproducir casos exitosos de manejo de pesquería, como el caso de Sechura que lo habló Claudio Collazos, o el caso de San Juan de Marcona. San Juan de Marcona, a comienzo del año 2000, tenía problemas bien grandes, tales así que inclusive los pescadores no tenían para comer, se dedicaban a otra actividad, menos a la pesca. Sin embargo, se reunieron, se juntaron y aprovecharon esta desgracia para hacer la fortaleza. Es así que mediante Decreto Supremo del 2003 formaron un programa demostrativo piloto en 40 kilómetros de costa en San Juan de Marcona, hasta las 10 brazas. Y esos 40 kilómetros que tienen de costa, mediante Decreto Supremo, les permite tener una comisión permanente con el apoyo de varios ministerios, que actualmente ha hecho que San Juan de Marcona sea visto a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional como una organización modelo que puede trabajar una pesquería sostenible, en este caso el de macroalgas, ¿no? Adicionalmente, como propuesta, creemos que se debería realizar un censo, pero en la Amazonía, en la pesquería de la Amazonía. Bueno, esas son las propuestas y lo que queremos, regresando a la sexta propuesta, queremos que modifiquen, quiero recalcar la modificatoria de esa norma porque puede suceder esto, ¿no? Lo que antes había, o que en algunas zonas todavía sigue habiendo, ¿no? Caletamente, ¿no? Este es un desembarcadero que ustedes saben qué desembarcadero es, donde la anchoveta se traslada en camiones a vista y paciencia de capitanía y de las instituciones de control y vigilancia. Muchas gracias.